Yo quisiera continuar, parece como si estuviera terminando, pero a lo mejor tengo dos intervenciones más en la primera carta del apóstol Juan, su capítulo 5, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Vamos a estar leyendo el versículo 18 en adelante. Capítulo 5 de la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Que el Señor añada bendición por su santa palabra leída. Soberano Padre, nosotros te agradecemos el privilegio que nos da de reunirnos y cantar alabanza a tu nombre, recordando la manifestación más grande en la historia de la raza humana de la expresión de amor. Tu Hijo amado Jesucristo vino a este mundo y no solamente vino, sino que se humanó, tomó cuerpo humano y estando en la condición de ser humano se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, para hacer posible nuestra salvación, el perdón de nuestro pecado. En este momento queremos honrarte con la exposición de tu palabra, con exponernos a la misma. Es imposible sacar provecho satisfactorio sin la intervención de tu gracia mediante tu Santo Espíritu, por lo cual nos encomendamos en tus manos para que tú dirijas todo este proceso. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Todo el tiempo que he estado hablando basado en esta carta, siempre he titulado Certificando nuestra conversión. Certificando nuestra conversión, porque ese es el tema predominante en la primera carta del apóstol Juan. Él trata de darle la seguridad con evidencias especiales, vitales, de lo que es un verdadero creyente. Y cuando llega el capítulo 5, el versículo 13, él destaca ese propósito. Esta cosa os he escrito a vosotros, que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El apóstol Juan, ha destacado con suficiente afirmaciones tres elementos esenciales para describir la autenticidad del verdadero cristiano. ¿Quién es un creyente verdadero? ¿Cuáles son las características esenciales de un cristiano? No para poner en duda nuestra condición cristiana, sino más bien todo lo contrario, para dar certeza de lo que es nuestra condición delante de Dios. No simplemente esto, sino que pone de manifiesto de una manera especial a los creyentes con relación a los que no son cristianos, como él lo describe como anticristo, capítulo 2, versículo 19, y así sucesivamente. Es decir, hay esos elementos vitales, él por lo menos utiliza tres. El primero tiene que ver con el aspecto doctrinal, el segundo tiene que ver con el aspecto o la condición moral,
nuestra condición o nuestras relaciones sociales interpersonales como la manifestación del amor, que es algo esencial en la vida cristiana. Es decir, la condición doctrinal, el aspecto doctrinal, el aspecto moral y nuestra relación, nuestra vida relacional. La fe cristiana es totalmente teológica. Teológica. Es decir, nosotros, todos los seres humanos, en algún sentido, como dice Paul David Tripp, somos teólogos. Es decir, tenemos un concepto de Dios. Aunque sea, llámese un ser humano ateo, él tiene un concepto de Dios. Él dice, no hay Dios. En el caso de nosotros los creyentes, nosotros estamos fundamentados en teología, es decir, ciencia de Dios, Dios, logía, ciencia. De manera que nuestra fe es lógica. Nuestra fe es lógica. Y nosotros debemos estar conscientes de que la fe cristiana puede explicarse, puede aceptarse, puede enseñarse, puede aprenderse, se puede practicar y se puede vivir conforme a ella. Es decir, el cristianismo es algo reflexivo, no es algo de superstición. Y hoy tal vez ustedes piensen, ¿y para dónde va el vídeo con esto? Eso es lo que Juan viene planteando. Y yo quiero llevarlo a una manera práctica y más reflexiva entre nosotros. Ustedes saben que el sábado antepasado, creo que 24 de julio, en la provincia de Higüey, un hombre le dio 2 balazos a su esposa. Y dándola por muerta, él salió y 1 hora después, eso fue, dicen la prensa, que fue a la 1 de la tarde, y a las 2 de la tarde mató a 2 personas más. Y luego mató a 3 personas y él fue muerto. Y eso trajo, lógicamente, una explosión en todos los diarios, comentarios, porque él no solamente mató 6 personas, sino que a él también lo mataron, y él hirió a 9 personas. Eso da horror. Cuando usted se ponía a leer, él le da 2 balazos a su esposa y la da por muerta, y llega frente a 2 personas y él en el pecho le da un tiro, y a otra persona, ¡pam!, le da otro tiro en el pecho, muerto. Y así sucesivamente. Entonces comienzan los expertos a buscar las razones que lo movieron a eso. Y un pastor fue llevado a un programa interactivo y fue entrevistado, y alguien en ese programa, que es un confeso ateo, le preguntó: pastor, ¿usted cree o usted puede demostrar científicamente la existencia del diablo? Para mí no fue tan precisa las observaciones que él hizo. Para mí fue más, yo pudiera decir, fue decepcionante su participación. Porque decir yo creo en Dios y etcétera, etcétera, yo sé que no podía dar una explicación científica para satisfacer a un ateo y mucho menos a una audiencia que generalmente no cree y que está buscando la mínima oportunidad para justificarse y decir, por eso es que yo no me convierto, por eso es que yo no soy cristiano. ¿Cuál es la razón? Básicamente por lo que Juan está planteando. Ahora, lo que yo quiero que usted que está ahí sentado, sentada, pueda analizar eso bíblicamente, con su fe reflexiva. Usted que cree en Dios, usted que cree en la Biblia, usted que ha sido
redimido, lavado por la sangre de Jesucristo, y que Dios le ha dado el Espíritu Santo para capacitarle, le ha iluminado. Y ahora usted, a su vecino, le puede analizar ese acontecimiento. ¿Por qué un hombre toma una pistola, mata a su esposa en su cabeza y mata a cuantos se le aparezca en su mano? Y usted ha oído constantemente, especialmente de la boca del Pidio, que ha dicho lo que dice la Biblia, que el ser humano es un ser especial, hecho a imagen y semejanza de Dios, con inteligencia, con moral y con determinación, con voluntad. ¿Dónde está la inteligencia de un ser humano así? ¿Dónde está su moral? ¿Dónde está su voluntad? ¿Qué pasa cuando un ser humano hace eso? ¿Por qué lo hace? Y nosotros los cristianos vamos a tener que analizarlo de una manera bíblica. Pero eso es un caso extremo. Eso es un caso extremo. ¿Por qué se destruyen los hogares? Dos que se pararon frente al altar durante una ceremonia delante de Dios, y estos testigos lo declaró marido y mujer, que se abrazan por amor hasta que la muerte los separe, y después cualquier circunstancia los separa. Y uno lo puede llevar a cualquier renglón de la vida, pero tiene que pensar bíblicamente, conforme a su formación teológica. Entonces aquí nosotros tenemos algunas lecciones que el apóstol Juan saca a relucir. Juan es transparente, es preciso en destacar que el cristiano no toma como forma de vida el pecado, que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Y que el mundo tiene una presión grandísima ante la sociedad, ante todos los seres humanos, aún ante los cristianos. No améis al mundo ni la cosa que está en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Juan concluye la carta destacando tres cosas que nosotros debíamos saber, que son clara y simple certidumbre. El versículo 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Versículo 20, versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Es decir, nosotros sabemos, hay cosas que sabemos. Y me gusta, tal vez lo voy a repetir, algo que dice, basado en estos textos, John Stott dice: no hay aquí sugerencias tentativas y vacilantes, sino osadas y dogmáticas afirmaciones cristianas que están más allá de toda discusión y que resumen clara y verdaderamente ya las evidencias presentadas en toda la carta. Es decir, son afirmaciones dogmáticas, no son vacilantes, no son sugerencias tentativas. ¿Cuál es lo primero? El creyente no toma el pecado como norma de vida. Eso es lo primero que se destaca. Y ya eso es repetitivo, reiterativo en todos los capítulos. Donde más se explaya en el capítulo 3, versículo 9. Y ese capítulo lo dice con mucha claridad y da razones por las cuales el creyente no toma el pecado como norma de vida. El versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, el creyente ha sido transformado, ha sido capacitado para no tomar el pecado como norma de vida. Nótese que desde el capítulo 1, Juan aclara que no es verdad que hay un ser humano que se llama cristiano que no peque. No. Ahora, el creyente no puede tomar el pecado como un hábito. No puede ser su norma, no puede ser su directriz. Es algo que ya Dios le ha capacitado, le ha transformado, y dice el texto, la simiente de Dios permanece en él y no puede continuar pecando. No puede continuar en el pecado. Eso es lo que destaca en el capítulo que nos ocupa, capítulo 5, lo dice de otra manera, y él dice en el versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Eso de que no le toca es lo mismo que dice la misma palabra que se traduce en el capítulo 20 de Juan. El Señor resucita y María Magdalena se abraza a su pie. Y entonces el Señor le dice, mujer, no me toque. Cuando usted va a la traducción 1977, el traductor capta la idea y él dice, lo traduce, suéltame. Es decir, el maligno no lo agarra, no se apropia de él. Porque usted y yo sabemos que con el permiso de Dios, Satanás hace a creyente cosas horribles. Ahí está Job. No toque su alma, pero puede tocar su cuerpo y enfermarle, quitar todos sus bienes. Es decir, puede con el permiso de Dios. El apóstol Pablo confiesa que un mensajero de Satanás lo abofeteaba y el Señor le dijo, bástate mi gracia, es decir, no te lo voy a quitar porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, Satanás hace bajo el gobierno de Dios, hasta donde Dios le permite, libre y soberanamente. Cuando Dios salga de aquí, usted me pregunta, ¿y cómo es eso, Elpidio? Yo no sé. Dios es soberano y Él ha permitido a Satanás cierta cosa. Pero aquí dice Juan que Dios no le permite a Satanás hacer pecar a los creyentes. El maligno, Dios le guarda. Dice, ¿por qué pecamos los creyentes? Bueno, nosotros tenemos una inclinación perversa en nosotros y generalmente no nos apropiamos de toda la gracia dispuesta por Dios, por su palabra, con el poder del Espíritu Santo y en devoción, como para contrarrestar el pecado en nuestra vida. Siempre pecamos libre y voluntariamente, influenciado por este mundo y una naturaleza inclinada al mal y Satanás asediando como león rugiente buscando a quien devorar. No se apodera del creyente. Nosotros debemos tener esa seguridad, sabemos. En segundo lugar, el creyente verdadero es de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos, el versículo 19, que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, es raro que un hombre tome el control de un avión y vuele hacia Hiroshima, Nagasaki, y lance una bomba atómica y mata a 500,000 de personas. No, eso no puede ser.
Eso no puede ser. No puede ser que Adolfo Hitler asfixia a 6 millones de judíos en cámara de gases. ¿Por qué no puede ser? El mundo entero está bajo el maligno. No puede ser que ya países civilizados legalicen el matrimonio entre un hombre y un hombre, entre una mujer y una mujer. Eso no puede ser, es un absurdo. Seres racionales, sí, el mundo entero está bajo el maligno. Y cuando usted y yo tratamos de convencer a la gente, a veces lo que hacemos es el ridículo. Cuando nos ponemos ante los llamados intelectuales, hacemos el ridículo. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, nosotros guiados por Satanás en otro tiempo. Y dice Colosenses 1, verso 13, que hemos sido trasladados del reino de la tiniebla al reino de su amado Hijo. ¿Dónde vive el inconverso? En el reino de las tinieblas. En el reino de las tinieblas. El mundo entero está bajo el maligno. El problema principal del mundo es espiritual, no es político. Tiene que ver con la influencia maligna. Ese es el principal problema de toda la raza humana. El apóstol Pedro destaca que nosotros los creyentes somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y el apóstol Pablo a los Efesios le destaca: tengan cuidado, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, hay un ejército maligno que está tratando de dañar el mundo, de hacerle daño a los creyentes. Y usted y yo a veces durmiendo, inconsciente de eso, que no debíamos nosotros descuidarnos de ninguna manera, porque somos advertidos constantemente por la palabra de Dios. El mundo entero está bajo el maligno. Y alguien le dice: pero vean acá, ¿y cómo es que esa iglesia tiene 40 años, más de 40 años en ese sector, y los vecinos no se han convertido? Y uno, a veces me río. A alguien que a veces supone que si usted le predica a una gente se convierte, si vuelve y le predica, pues mucho más razones para que se convierta. Yo digo, bueno, en mi casa, mi hermana, de la más pequeña, llegó a los 13 años y se casó y es adulta, ya una mujer, tiene que tener como 50 años. Y cuando mi hermana mayor se enfermó y ya se agravó, un día me dice: ella no se ha convertido, tiene que hablarle bien del Evangelio. ¿Sí? Le hablamos bien del Evangelio y ella hizo su decisión antes de partir de este mundo. Pero quien me recomendó nunca se ha convertido. Nunca se ha convertido, viniendo días tras día a la iglesia. Y tú dices: ¿cómo puede ser? ¿Tiene el corazón tan duro? No, igual que usted y yo lo teníamos antes, igual que todo el mundo. Y porque dice el apóstol Pablo que si nuestro evangelio está aún encubierto, es decir, si usted no entiende el evangelio, entienda que usted está perdido. Entre lo que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo. Es decir, no lo puede entender. Satanás le ha puesto una venda. Y piense usted, cuando usted era inconverso, usted no entendía, yo no entendía.
Yo me sabía Juan 3:16, es más, casi los primeros versículos de Juan 3 yo me los sabía de memoria. Y yo siempre creía que eso era para otro. O sea, para mí no. Wow, pero mira, predicó don Pablo clase eso tan claro, tan claro. Y yo seguía igualito. Como usted seguía igualito. Frente a las verdades esenciales del Evangelio, el príncipe de este mundo. Y dice el apóstol Pablo advirtiendo a Timoteo, mira, ten cuidado que en los últimos tiempos vendrán espíritus engañadores que van a introducir en la iglesia doctrina de demonios. Doctrina de demonios la van a introducir a la iglesia. Del creyente a los apóstoles el Señor le encargó, mira, no se preocupen cómo van a hablar. El otro consolador, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y aquí le dice a los creyentes, vosotros tenéis la unción del Santo y conocen todas las cosas. Nosotros debemos valorar con satisfacción y aprovechar esa capacitación espiritual que Dios nos ha dado, sacándonos del reino de la tiniebla y trasladándonos al reino de su amado Hijo. Sabemos que somos de Dios, el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Algo más que sabemos, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Dice Martin Lloyd-Jones, la tragedia de los que no son cristianos no es solo que están ciegos al pecado, sino que ni siquiera son conscientes de eso. Es decir, no saben que son ciegos, no saben que no ven. El Señor lo ilustró cuando sanó a un ciego de nacimiento. Y ellos dijeron, ¿acaso somos también los fariseos? ¿Somos también nosotros ciegos? Dice, si ustedes dijeran que son ciegos, vuestros pecados fueran perdonados. Pero como ustedes dicen que ven, vuestro pecado permanece. ¿Por qué? Porque no sabían de su condición, al igual que usted y yo, no sabíamos que estábamos perdidos. El día que nos dimos cuenta, por la iluminación del Espíritu Santo, por la gracia de Dios, nos convertimos ese día. Pero no están conscientes, sus familiares no saben que están perdidos, no saben que son esclavos del pecado, no ven, ni siquiera les resplandece la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y eso de una manera judicial. Dice el apóstol Pablo a los romanos, hablando del mundo pagano, que Dios los entregó judicialmente a una mente, a un razonamiento reprobado. No tienen acierto en lo que hacen, no pueden entender la cosa correctamente. Es como el cojo que no puede dar un paso derecho. Está atestado de toda injusticia, maldad, y no saben. 1 Corintios capítulo 2, verso 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, ni la puede entender, porque para él son locura, se han de discernir espiritualmente. El Salmo 49, 20 hace una severa alusión. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a la bestia que perecen. Un hombre que está en honra, tiene toda la opulencia económica, un background de formación intelectual en las mejores universidades del mundo, y no entiende el Evangelio, semejante es a la bestia que perecen. No importa. Nunca puedo olvidar a don Salvador,
de Jesús, el papá de la hermana Oliva. Don Salvador no sabía leer, pero él sabía el evangelio como poco creyentes que son doctos. Él entendía eso perfectamente. Y cuánto lamentaba a veces acerca de su familia que no entendían, que no se convertían. Y él podía venir a pie del 32 aquí todos los domingos a adorar a Dios. Mi papá duró toda la vida inconverso. Murió casi a los 90 años. Y cuando mi mamá cumplió 37 años de muerta, le hizo una misa a la difunta. Y una semana antes de morir, me llama y me dice, a mí ni me recen, ni me prendan vela, ni me hagan hora santa. Yo entrego mi vida al Señor. Ni me recen, ni me prendan vela, ni me hagan hora santa. Yo entrego mi vida al Señor. Y me cantan el himno que tú sabes. ¿Cuál? No me acuerdo, papá. Sí, nuestra vida acabará. Eso fue, creo que sábado y el miércoles a la eternidad con el Señor. Él entendió, él no sabía leer, él entendió las verdades esenciales del evangelio. Hermano, usted está aquí. Si usted no entiende el evangelio, usted tiene que, antes de salir de aquí, decirle, Señor, perdóname, yo no me he convertido, yo no entiendo el evangelio, yo estoy perdido, porque la certificación de mi conversión tiene un aspecto doctrinal, hay algo que yo tengo que saber. Hay un Dios justo y santo, creador del universo, y yo soy un vil pecador, ¿cómo le escapo de su justicia? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ah, yo entiendo ahora, Cristo vino a solucionar el problema de mi pecado. Él resucitó para mi justificación. Si usted no entiende esto, hermano, está perdido lamentablemente, de la iglesia para el infierno. Porque hay algo que saber. El evangelio no es algo que usted siente necesariamente. Le da la satisfacción, pero si eso no le lleva a analizar su vida de pecado, no es asunto de acciones. No, yo tengo una reputación envidiable. Porque una buena reputación, como decían en el campo, es un hombre serio, hombre que lee, de palabra. Lo único que él, medio mujeriego, tiene 3 esposas, pero es de ahí, hombre serio. Y en cualquier banco le prestan, porque tiene una buena reputación, ¿cómo se dice? Un gran buró de crediticio. Pero puede ser una bestia salvaje, desenfrenada. Este hombre que mató a toda esta gente, yo leí que tenía 83 balas, proyectiles. ¿Qué era lo que pensaba? Una guerra. Él era banquero, él era prestamista, era un hombre normal, aparentemente, pero él tenía una pistola y cargadores para matar a 83 personas. Y el mundo está lleno de personas así, con gran reputación, con gran admiración. Y usted y yo podemos ser uno de ellos. Y la gente luego nada más se lamenta, pero ese hombre no era de nada. Y él mató a su mujer. Y mira lo que hizo, mira qué tragedia hizo, porque el corazón humano está corrompido, porque el príncipe de este mundo es Satanás. Y si el Hijo de Dios no lo liberta, no será de ninguna manera libre. Dios nos ha dado entendimiento, qué bueno.
podemos saber. Y el apóstol nos exhorta constantemente, hermanos, no anden más ya en la vanidad de su mente, le dice a los efesios. No anden como los otros gentiles que andan en la vaciedad, una mente vacía, sin raciocinio, sino transformado por la renovación de vuestro entendimiento. Sabemos, hermanos, nosotros sabemos, tenemos entendimiento. El cristianismo es enteramente reflexivo. Hay cosas que debemos saber, hay cosas que debemos conocer al dedillo. ¿Por qué en cada actividad en la iglesia se enseña la palabra de Dios? Dios exige eso. Y los apóstoles, con los primeros creyentes, dice, y perseveraban, se ocupaban asiduamente en la doctrina de los apóstoles. Y a uno puso Dios en la iglesia. Primero, apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos, es decir, nos desarrollemos. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se aprende? Hay gente que dice, bueno, usted tiene dos maneras de aprender, leyendo o viajando. Hay más, oyendo, viendo. Hay hermanos que no le gusta leer, eso es un pecado, que no le gusta leer, porque que no le gusta comer, se va a morir. A mí no me gusta comer, no me gusta bañarme. Ajá. Si no le gusta leer y Dios nos ha dado su palabra escrita, ¿cómo entonces? Entonces usted oye buenos sermones, usted no deja de oír. Porque además la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Me encanta repetir la metanarrativa de la Biblia. Ustedes lo leyeron en ¿qué es el Evangelio? Metanarrativa. Eso quiere decir que hay verdades que permean toda la Biblia. La creación, la caída del hombre, la redención y la consumación. Ahí está todo. Usted puede cualquier circunstancia de la vida interpretarla a la luz de esa verdad. Dios es el creador. El hombre pecó y trajo la ruina a la raza humana. Cristo trajo la redención y nosotros tenemos un fin, la consumación de los tiempos. Para el cielo que vamos si creemos en Cristo como nuestro Salvador. El creyente verdadero no practica el pecado. El verdadero creyente está consciente que es de Dios y vive su vida o debe vivir su vida a la luz de que Él es de Dios. Es decir, vivir piadosamente, con temor de Dios. El verdadero creyente entiende, él piensa, él reflexiona. Todo pecado es un absurdo, es una torpeza, es una necedad, es una brutalidad. Es una locura, dice David. Hieden y supuran mi llaga a causa de la locura. Ojalá, hermanos, que nosotros podamos ser reflexivos. Sabemos que el creyente no practica el pecado. Sabemos que somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que Dios nos ha dado entendimiento. Soberano Padre, nosotros te damos la gracia por todo tu favor aplicado a nuestra vida. Nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de tu amado Hijo. Gracias, Padre bendito, por equipar nuestra mente, nuestro corazón y darnos todas tu gracias, Señor, para contrarrestar el pecado en nuestra vida, para mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo, para librarnos, Señor,
de las malignidades de este mundo. Bendice a tu iglesia y ayúdanos, Señor, a honrarte con todos nuestros corazones en todas las áreas de nuestra vida. Al ir a nuestros hogares te pedimos tu cuidado y tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén.